Durante esta exposición, si hay alguna duda, comentario, etcétera, pueden hacerlo en cualquier momento, no hay ningún problema. O si gustan al final, también no hay ningún problema. Un poco la bibliografía basada para la exposición. Vamos a tocar sobre 4 puntos, ¿no? Una pequeña introducción de la tomografía cerebral, una muy breve revisión anatómica, tenemos poco tiempo. También un poco sobre la tomografía cerebral normal, que es tal vez lo relevante, ¿no? Si conoce muy bien la tomografía cerebral normal, sabe lo que es anormal. Y algunos tópicos de tomografía cerebral patológica, ¿no? La tomografía cerebral es un examen común que se encuentra casi ahora en la mayoría de los hospitales del país. Es bastante, bueno, más barato el método diagnóstico de elección. Empezamos a hablar un poco de la introducción, ¿no? El neurodiagnóstico empezó en el 95, ¿no? En 1895, cuando Röntgen, estudiando los rayos catódicos, vio que estos podían dejar impregnada una suerte de imagen o silueta, ¿no? Y así nació la radiografía, ¿no? En 1895 fue la primera radiografía con la radiografía de la mano izquierda de su esposa, ¿no? Que es la que tiene acá. El detalle era que solo nos permitía ver una imagen en 2D, una imagen lineal, no podíamos ver cortes, no podíamos ver profundidad, ni nada, ¿no? Es así que Hounsfield, entre el 72 y el 73, diseñó la tomografía, ¿no? Diseñó un examen en el cual podías generar cortes a nivel de la imagen y ver en profundidad, ¿no? Ver en el espesor, ver en 3D una imagen. La primera empresa en producirlos fue la empresa EMI, ¿no? Entertainment Music Industry, que es la misma empresa que produció, se encargó de, digamos, de vender los discos de los Beatles, ¿no? Y con este dinero, con la ganancia, recién pudo procesar la tomografía, así que tiene bastante que ver. Entonces, una tomografía, como su nombre dice, tomo cortes, permite ver, así como en la radiografía, una imagen del cuerpo humano, solo que a través de cortes, ¿no? La radiografía, como comentamos, nos permite ver una imagen de manera lineal en 2D, pero una tomografía nos permite hacer cortes y podemos ver una imagen, en este caso una tomografía de cerebro en cortes axiales, en cortes sagitales o en cortes coronales. Y de esa manera ver si hay sangrado, tumores, en el caso del hueso, fracturas, etc. ¿no? Al igual que un rayos X hay un emisor, solo que en este caso hay más detectores, y esos van a generar en 360 grados para así generar un corte. Una sala de tomógrafo, aparte de contar con la protección de plomo, que justo eso también lo vio Röntgen en su momento, ¿no? Que la radiación no pasaba el plomo. Actualmente igual en todos los hospitales tienen una protección de plomo para que no se irraye el personal. Contamos con el arco del tomógrafo, una camilla y un inyector, ¿no? Gran parte de la tomografía actualmente se utiliza el contraste, y este contraste nos permite hacer reconstrucciones como una angiotensia, ¿no? De fase venosa, arterial, que ayuda también bastante en el diagnóstico. Para leer una tomografía, al menos yo cuando era estudiante tenía bastante dificultad, aunque parezca fácil o tonto, entre que era derecho e izquierdo. Yo decía, pero ¿por qué ligados a ese lado? Digo, es más fácil si uno lo ve de esta manera, ¿no? El paciente entra así al tomógrafo y tú lo ves al paciente de pies a cabeza, ¿no? Entonces tú estás viendo al paciente como que de abajo hacia arriba, como de los pies a la cabeza, ¿no? Entonces en este caso, en este paciente acá, su derecha sería acá y su izquierda sería acá, ¿no? Es importante porque en base a eso, creo que lo más grueso de una tomografía es ver si es derecha o izquierda, ¿no? Si es un hemisferio izquierdo, derecho, si es un tumor en el lado derecho, en el lado izquierdo, etc. Entonces, identificar el lado es creo que lo básico importante, ¿no? Por ejemplo, esto no es cerebro, pero igual, ¿no? Sabemos nosotros que el hígado está al lado derecho, ¿no? Y acá en el paciente, si tú lo cortas, ¿no? Desde los pies, o sea, mirándolo desde abajo hacia arriba, vas a poder ver, ¿no? Que coincide, ¿no? Y el hígado está al lado derecho del paciente, ¿no? Si sigue subiendo, sabemos que el corazón está en el mediastino inferior medio, pero se lateraliza un poco a la izquierda. Igualmente, ¿no? Vemos que está lateralizado a la izquierda, ¿no? Coincide con eso. Entonces, en cerebro no tendrías por qué tener dudas si lo ves de esa manera igual, ¿no? Estás viendo al paciente de abajo hacia arriba, igualmente será su derecha, su izquierda, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, tenemos una hemorragia, una hiperdensidad acá, ¿no? Una hemorragia de ganglios basales, sabemos que es del lado izquierdo, entonces vamos a ver la clínica al lado derecho, al lado contralateral. O este otro caso donde vemos una hiperdensidad heterogénea con realce en contraste anillo con edema perilesional, como pueden ver acá, en el lóbulo frontal del lado derecho, ¿no? Vamos a buscar la clínica en el hemicuerpo izquierdo, ¿no? Por lo que conocemos. Entonces, ese es creo que lo importante, ¿ya?
para empezar dentro de la introducción. Otro término importante en la tomografía es ver la densidad, ¿no? Sabemos que la densidad va a ser esa cantidad de masa sobre un determinado volumen. Mientras menos denso sea la imagen en tomografía, hablamos el aire, por ejemplo, lo menos denso, va a tener menor cantidad de unidades Hounsfield, ¿no? En honor justo al creador, el doctor Hounsfield, estas unidades de densidad en tomografía se llaman unidades Hounsfield, ¿no? Mientras menos densidad haya, por ejemplo, el aire, va a tener menos densidades Hounsfield, ¿no? El aire, por ejemplo, tiene menos 1000, ¿no? Mientras más densidad haya, más denso sea, va a tener más unidades Hounsfield, ¿no? Por ejemplo, la calcificación, el hueso, etcétera, va a tener más 1000 unidades Hounsfield, ¿no? Y lo neutral sería, por ejemplo, el agua, ¿no? Que tendría 0 unidades Hounsfield. Mientras menos denso sea, se va a ver más oscuro, más negro. Mientras más denso sea, se va a hacer más blanco, ¿no? Y entre estos vamos a encontrar el resto de estructuras, ¿no? Por ejemplo, la grasa menos 100, un sangrado agudo más 100, la sustancia blanca 43, la sustancia gris 45 y así. El líquido cefalorraquídeo, aunque en su mayoría es agua, no tiene una densidad exactamente como el agua de cero, ¿no? Usualmente es entre 10 y 15. Entonces, en ese gráfico igualmente no vemos que una hipodensidad, mientras más hipodenso, menos denso sea, es más negro. Mientras más hiperdenso, ¿no? Más denso sea la blanco, ¿no? Un ejemplo de hipodensidad, como dije, es el aire, ¿no? En este caso tenemos un neumoencéfalo, ¿no? Es decir, aire, neumo, ¿no? Aire, neumo, encéfalo, o sea, aire en el cerebro, ¿no? Este puede ser traumático o puede ser iatrogénico, ¿no? Por ejemplo, en el caso postoperatorio de un paciente con hematoma sutural, epidural, etcétera, puede entrarse aire durante la cirugía, ¿no? Y generamos un neumoencéfalo. En este caso, como pueden ver, es bastante aire dentro del cerebro, todo esto acá es aire, y forma típicamente un signo que llama el monte de Fiji, ¿no? Porque como pueden ver acá, si ven lo blanco, parece un monte, ¿no? Como un cerrito, ¿no? Y en Japón un monte grande es el monte de Fiji, que es el monte más grande de Japón. Entonces se le llamó esto el monte de Fiji, ¿no? Neumoencéfalo, atención, es un signo radiológico, ¿no? Es el monte de Fiji, ¿no? Algo se parece, ¿no? No del todo, no es exacto, pero se parece. Ya si contamos en unidades Hanfield 0, en este caso 15, vemos el líquido cefalorraquídeo, que esto está dilatado, ¿no? Es una hidrocefalia, ¿no? Más líquido de lo normal, ¿no? Estos son los ventrículos cerebrales, está dilatado, ¿no? Hay más agua de la que debería haber. Y en este caso, por ejemplo, vemos una tumoración, que como pueden ver acá el hueso es blanco, porque hemos dicho que el hueso es lo más denso, ¿no? Es blanco, y podemos ver algunas clasificaciones normales, por ejemplo, estas de acá, que son los plexos coroideos, o una clasificación un poco más anterior, que es la glándula pineal, que son clasificaciones normales, ¿no? Que conforme avanzan los años se pueden clasificar, es algo normal, eso no es patológico. Y el hueso tiene sensibilidad blanca, ¿no? Porque es lo más denso dentro de la cabeza. Si entrara una bala en la cabeza, también lo veríamos blanco, ¿no? Porque es metal. Si le ponen un clip de aneurisma a un paciente, también se ve blanco, ¿no? Porque es metal, y así. En este caso hay una lesión dentro de la cabeza que es blanca, ¿no? Igual que el hueso, ¿no? No debería haber, es una lesión que se ha calcificado. Ese es un tumor, ¿no? Los tumores, los meningiomas, tienden a calcificarse así, ¿no? Como son crónicos y crecen mucho, muy lentamente, tienden a calcificarse y forman, hay depósitos de samoma, que son depósitos de calcio, a nivel del tumor, y tienen esa misma densidad que del hueso, ¿no? Por eso es blanco, ¿no? Como ejemplo. Los cortes en la tomografía, como he dicho, pueden ser axiales, que son lo más frecuente que vemos, coronales o sagitales, ¿no? Los cortes axiales nos permiten ver así como el típico corte de Fleischmann que hace anatomía, ¿no? Ver los cortes axiales del cerebro, ¿no? Los cortes coronales, ¿no? Que sería el análogo a los cortes de Charcot en anatomía, nos permiten ver igualmente la distribución de otra manera, ¿no? El sangrado de acá no es igual acá, ¿no? Y los cortes sagitales nos cortan al cerebro de cortes sagitales, ¿no? Y nos permiten ver de esa manera. La tomografía también nos permite ver en ventanas. Es decir, según el juego de densidades que puede hacer el radiólogo, nos permite ver algunas estructuras con cierto realce. La ventana hiparenquimal, que es la que usualmente vemos, es la que está acá. Como pueden ver, el hueso se nota muy hiperdenso, pero no se puede evidenciar bien si es que hay fractura o no, hundimientos o no. Pero el parénquima sí. Si hacemos una ventana de hueso, podemos ver excelentemente el hueso, ¿no? Pero el parénquima no. Pero sí nos permitirá ver suturas o fracturas, etcétera, ¿no? Y podemos hacer una ventana de tejido blando, ¿no? Una ventana craneofacial o una ventana sutural, también llaman algunos, nos permite ver un poco mejor los tejidos blandos. Por ejemplo, acá el ojo no, ni lo notas, y acá sí, ¿no? Se ve mucho mejor los ojos, por ejemplo, ¿no? Entonces, son diferentes ventanas que tú puedes visualizar a rayólogo para poder ver mejor lo que quieres ver. Un plano revelante en tomografía es el plano de Frankfurt, que va desde la línea infraorbitaria hasta el porium, que es el conducto activo externo, que es un plano inicial para poder hacer las tomografías axiales, ¿no? Un concepto relevante para recordar.
Dentro del nivel de radiación, actualmente se vive en Millisberger, ¿no? La radiación que vemos acá solamente para comparar, la tomografía de cabeza, mira, de cerebro tiene 2 Millisberger. En cambio, una radiografía de tórax, 0,02. Estamos hablando de 100 veces más radiación en una tomografía, ¿no? Entonces, una tomografía significa 100 veces más radiación que una radiografía simple. Eso es importante, porque si el papá viene, saque mi hijo una tomografía, no sé. No, o sea, menos, como ahora es un niño pequeño, hay que hacer la tomografía solamente cuando está indicada, ¿no? No en todo momento, no es un examen de rutina, ¿no? Esta radiación prolongada puede generarnos complicaciones y algunas unas neoplasias cerebrales, ¿no? La tumoración más relacionada con la radiación son los meningiomas, ¿no? Los meningiomas sí se relacionan bastante con la radiación. Paciente que es niño lo irradian, a la larga puede ser meningiomatosis, ¿no? Puede tener meningiomas dentro de la cabeza. Y así, ¿no? Los gliomas y otros también. Entonces no hay que sacar tomografía a pasto, ¿no? No es que me duele mi cabeza, tomografía, no. Nada es gratis, todo tiene un precio, ¿ya? La tomografía puede ser sin contraste, que son la mayoría que hacemos. Por ejemplo, esta tomografía con contraste, podemos ver, ¿no? El cerebro, pero vemos que la línea media, mira acá, la línea media no está conservada, ¿no? Parcialmente, hombre, te voy a mover esta cosa que está acá, ahora sí. La línea media no está conservada, ¿no? El lado izquierdo, este es el lado derecho, ¿no? Ya saben cómo estás mirando de pies para arriba, ven que los ventrículos están un poquito más desviados a la izquierda, ¿no? Algo está empujando acá, pues, ¿no? Todo esto. Esta hiperdensidad, porque es más denso que el cerebro, esta hiperdensidad, esta lesión hiperdensa, corresponde a un sangrado, ¿no? Un hematoma subdural, porque tiene la forma, ¿no? En semiluna, que ya después lo vamos a ver, que está empujando el cerebro, ¿no? Esto lo podemos ver con una tomografía simple, sin contraste. Algunas veces es necesario colocar contraste, ¿no? Por ejemplo, en este caso ya podemos ver realces de vasos, etcétera, y vemos una imagen hiperdensa, captador de contraste, a nivel de la porción central del cerebro, ¿no? A nivel de la encía turca, compatible con un adenoma de hipófisis, ¿no? Que es el que tenemos acá. Entonces, el contraste es necesario en algunas ocasiones. Junto con la ayuda del contraste podemos hacer reconstrucciones en 3D, como es acá, ¿no? Se corta el cerebro, ven, y podemos reconstruir el cerebro sin el parénquima, ver solamente los vasos sanguíneos, ¿no? Y la anatomía se ve más o menos como la recuerdan en los libros, ¿no? La basilar, cerebral anterior, cerebral media, ¿no? Del lado izquierdo, cerebral media del lado derecho, y mira, una bola acá, ¿no? Un aneurisma de arteria cerebral media del lado derecho, ¿no? Esto se puede ver con una reconstrucción. Una angiotensia cerebral se puede reconstruir. Y un paciente pequeño, un paciente adulto, si queremos hacer alguna reconstrucción ósea para ver alguna fractura, para una craneosinostosis, etcétera, se puede hacer tener reconstrucciones óseas, ¿no? Como la que vemos acá. En 3D, todo eso es permitido por la tomografía. Una muy breve revisión anatómica es acá. Entonces, muy brevemente, para recordar algunos planos, recordamos que la base cráneo tiene una fosa craneal anterior, media y una fosa craneal posterior, ¿no? En la porción anterior vemos que delimitada por el área mirolar esfenoides y la media de la posterior por el peñasco, ¿no? Como tal. En la porción posterior vamos a encontrar el cerebelo y anterior a el tronco encefálico, que se comunica con la médula espinal por el foramen magno, descansa sobre el clíbux y vemos este peñasco que lo vamos a ver bastante bien en la tomografía y va a generarnos una hiperdensidad en cada lado, ¿no? Anterior a en la fosa va a reposar los polos temporales, ¿no? Y un poco más lateroposterior va a estar el uncus, ¿no? Que está en contacto con el tronco. La silla turca, donde va a descansar la hipófisis, ¿no? Como el tumor que se vio anteriormente, y en la porción anterior, la fosa craneal anterior, solamente el piso de los polos temporales, ¿no? En la calota, en el caso de un adulto, las fisuras van a estar casi siempre muy bien soldadas, pero en el caso de un pequeño sí se va a evidenciar bien las fontanelas, tanto la anterior como la posterior, y las suturas, ¿no? Es importante verlo también porque en el pequeño, en el paciente neonato puede haber una unión precoz de estas suturas y genera una craneosinostosis, ¿no? Por ejemplo, la sagital se fusiona antes, nos puede dejar una escafocefalia, ¿no? Cerebro como barco, ¿no? La coronal se fusiona antes, nos va a generar una paraquis. Ok, perdón. Una llamada. ¿No? Una sutura coronal, por ejemplo, se puede soldar antes, nos da una barquicefalia, ¿no? Asociada a bastantes síndromes en los pequeños, ¿no? La sutura metópica que tenemos acá se cierra anteriormente, nos da una trigonocefalia, ¿no? Como un triángulo y se acerca esa. Y cierran varias suturas, una torrecefalia, ¿no?
Eso también lo podemos ver en tomografía con reconstrucciones en 3D, como les mostramos, ¿no? Dentro del cerebro, la corteza no lo vamos a hacer muy bien en tomografía. Lo ideal para este caso es hacer una resonancia, ¿no? Pero sí se puede limitar parcialmente, ¿no? Lo que es la estructura de Silvio que vemos acá, que me separa más o menos lo que es el lóbulo frontal del temporal. La estructura central o de Riolano, ¿no? Que me va a separar el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Y una continuación acá de esta, imaginariamente, hasta la estructura pareto-occipital, que me separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Brevemente, nomás la anatomía, como no vamos a decir mucho, no hay mucho tiempo, pero la idea es esa, ¿no? Ver sobre todas las imágenes. En la cara medial del cerebro igualmente, ¿no? Vemos el cuerpo calloso, ¿no? El cíngulo, parte del lóbulo frontal, parietal, occipital, etc. Y ya empezamos a ver, que esto en la tomografía lo vamos a ver, lo que es el sistema ventricular, ¿no? Los ventrículos laterales, que se ubican como monro al tercer ventrículo. En la porción lateral de del tercer ventrículo vamos a encontrar los tálamos, que vamos a ver en la tomografía, comunicado por el acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio, que en los pequeños se puede estenosar y nos da una estenosis del acueducto de Silvio, que es una causa frecuente de hidrocefalia en los pequeños, de los neonatos. Y llegamos al cuarto ventrículo, que por el agujero de Buschke-Magendie van a llegar al espacio subaracnoideo, ¿no? A las cisternas basales. El hipotálamo inferior a la hipófisis, que va a descansar sobre la silla turca, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer en tomografía. En un corte ya axial, ¿no? En la porción media vamos a hacer los ganglios basales, ¿no? Igualmente, de manera general, la parte que es relevante acá es acordarnos del putamen, ¿no? Dentro de la tomografía vamos a hacer bastantes hemorragias intracerebrales espontáneas, que son usualmente causas hipertensivas, y el sitio más frecuente va a ser acá, ¿no? A nivel del putamen. El resto no lo vamos a hacer muy bien, lo vamos a hacer más en una tomografía. Como he dicho, dentro del ventrículo, mire, es un ventrículo, el asta frontal, ¿no? El trígono y el asta occipital. En esta porción, a nivel del asta temporal, vamos a ver lo que son los plexos coroideos que tienden con el tiempo a calcificarse, ¿no? Que son parte de las calcificaciones normales que podemos ver en una tomografía cerebral. El sistema ventricular igualmente, ¿no? Vemos un asta frontal, un trígono, un asta occipital, un asta temporal. Se continúan con el tercer ventrículo a través del monro, el acueducto de Silvio, y llegan a ser el cuarto ventrículo, ¿no? Esta estructura, todo esto lo podemos ver en la tomografía, ¿no? Y podemos ver el sitio de obstrucción en el caso de una hidrocefalia, ¿no? En el caso de que es una hidrocefalia obstructiva. A nivel del sistema venoso, ¿no? Igualmente, lo que sí vamos a ver en la tomografía bastante es el seno sagital superior, que hay que comprobar su continuidad. Algunas veces puede trombosarse y generarse una trombosis del seno venoso, ¿no? Y el paciente tiene que cefalea, malestar, puede tener vómitos, y no son la causa, y al final es una trombosis del seno venoso, ¿no? En tomografía no se evidencia mucho, pero en resonancia se ve mucho mejor el signo del delta vacío, ¿no? En el caso de la trombosis del seno. Inferiormente hay un seno sagital inferior, y acá esta parte más profunda, lo único revelante sería recordar que entre la vena cerebral interna y la vena basal de Rosenthal, ambas se juntan y forman acá la vena de Galeno, que junto a la vena sagital inferior van a formar lo que es el seno recto. Esta vena de Galeno en los neonatos puede dilatarse por anatomías anormales y formando el aneurisma de la vena de Galeno, se le llama, ¿no? Que en sí no es un aneurisma de tal porque es vena, pero igual así se le llama. El aneurisma de la vena de Galeno, que puede generar insuficiencia cardíaca, ¿no? Y se puede ver también en las neuroimágenes. Dentro de la porción lateral, así igualmente rápidamente, lo relevante para la porción de aneurismas y lo que se puede ver en la tomografía, o en el angiotensin sobre todo, es el polígono de Willis, ¿no? La carótida interna, ¿no? Llega a la parte inferior, y esta en sus ramas terminales va a dar a la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, ¿no? Y la arteria comunicante posterior. Y de esta manera, junto a la cerebral posterior, van a cerrar y formar el polígono de Willis, ¿no? De la cerebral media, las arterias tálamo-perforantes, ¿no? Estas son las que usualmente tienden a sangrar en una hemorragia intracerebral de manera espontánea, ¿no? Los aneurismas suelen nacer en los sitios de bifurcación, usualmente en el territorio anterior y muy pocos en el territorio posterior. El territorio anterior, a nivel mundial, el más frecuente es de comunicante anterior, pero en Perú hay estudios que muestran que los de la arteria comunicante posterior son los más frecuentes. Después, a revisión anatómica así, bien, así superficial nada más, solamente para tocar algunos temas, vamos a ver acerca de la tomografía cerebral normal. Entonces, en cortes axiales de la tomografía cerebral normal, vamos a ver en la parte inferior, sobre todo la parte ósea, ¿no? Entramos con la parte de las mastoides, ¿no? Porque vemos aire acá, ¿no? Supremamente ya más arriba vamos a encontrar ahorita los peñascos en la siguiente imagen. Y a nivel cerebral solamente el cerebelo, ¿no? Por esta porción. Y acá la última porción del bulbo, ¿no? Entonces, transición por el foramen más, ¿no? Si ascendemos un poquito más, vamos a ver igualmente en la porción posterior ya el cerebelo, los hemisferios cerebelosos, parte del vérmix,
ya podemos ver la porción portina del tronco. Y en la porción, acá en la fosa craneal media, como he dicho, vamos a encontrar lo que son los polos temporales, ¿no? De los lóbulos temporales. Y acá el peñasco ya en su mayor extensión, ¿no? Acá, y acá igualmente el peñasco. Este aire que vemos acá va a ser propio de las apoemastoides, ¿no? Si avanzamos un poquito más, ya vamos a la porción superior del puente, ¿no? Y posterior a este vamos a ver el cuarto ventrículo, ¿no? Esta que parece como una sonrisa invertida, ¿no? El cuarto ventrículo. Muy bien. La arteria basilar acá en la porción anterior, en una angiotensia se puede mucho mejor, los lóbulos temporales, y ya empezamos a ver acá los senos frontales. Si ascendemos un poquito más, la parte vascular se ve mejor en una tomografía con contraste con angioten. Una tomografía simple también se puede ver parcialmente, ¿no? Veamos acá lo que son las cisternas basales, que es importante buscarlas en una tomografía. En estas cisternas basales podemos ver las cisternas de la lámina terminalis anterior, las cisternas silvianas, ¿no? Cisternas silvianas, las cisternas crurales, y se puede ver una cisterna interpeduncular, en este caso no se ve, pero se podría ver, y forma como una especie de estrellita, ¿no? Como una araña. Estas cisternas basales son relevantes, es importante encontrarlo en tomografía, porque la ausencia de esta nos puede indicar una hipertensión endocraniana. Si estas están presentes, podemos entender que no hay una presión dentro del cerebro tan grande, ¿no? Si hay un sangrado arriba y veo abajo y no hay cisternas, eso quiere decir que la presión es tal que esas cisternas se están borrando, ¿no? Que está ocupado por cerebro y ya no por líquido cefaloarquídeo, que es lo que está acá. Estas cisternas basales son parte del espacio subaracnoideo, y acá en estas cisternas es donde vamos a encontrar las arterias, ¿no? En este caso podemos ver bien las arterias cerebrales medias. No se ve mucho la anterior ni la comunicante posterior, como vemos en el polígono, pero están acá. Entonces, si estas cisternas se llenan de sangre, podríamos ver una hemorragia subaracnoidea. Y toda esta estrellita que vemos acá, la vemos hiperdensa, o sea, blanca, o sea, color sangre en tomografía, estaremos ante una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Por eso hay que recordar. Y ya podemos ver lo que es la cisura de Silvio, ¿no? La cisura silviana por acá. Avanzamos un poco más, sería excelente verlo así. En realidad, en una resonancia sí se puede ver los ganglios basales de esta manera. En una tomografía no del todo, pero parcialmente se puede dilucidar. Vemos la cisura de Silvio y vemos acá esta sutura que nos hace indicar lo que es la ínsula, ¿no? El lóbulo de la ínsula, ¿no? Tenemos en realidad 5 lóbulos, ¿no? Uno frontal, uno posterior que sería occipital, uno parietal que es más arriba, no lo vemos acá, y uno temporal que hemos visto abajo, ¿no? Y el lóbulo de la ínsula podría ser un quinto lóbulo, que a nivel embriológico crece más lento que los lóbulos frontales y temporales, ¿no? Y lo tapan, ¿no? Lo tapan, ¿no? Con sus opérculos. Y por eso queda hundido todo esto, que sería el lóbulo de la ínsula. En la profundidad de este vamos a ver parcialmente los núcleos basales, ¿no? Como la cabeza del caudado, podemos verlo acá, ¿no? El putamen que siempre está afuera, ¿no? Con esa mnemotecnia que decía las putas afuera, ¿no? Es una mnemotecnia que tenía antes, ¿no? Y el globo es más interno, ¿no? En esa porción de los ganglios basales se va a ver la hemorragia intracerebral espontánea, que es el sitio más frecuente de su ubicación, ¿no? Vemos ya el sistema ventricular, en este caso, ¿no? Los ventrículos laterales, el septum pellucidum entre ambos, más abajo el tercer ventrículo, y en este caso ya no lo vamos a ver, el cuarto ventrículo que está más abajo, ¿no? Primer, segundo y tercer ventrículo. Por convención, el izquierdo es el primero, ¿no? Por eso es primero, segundo, tercer y cuarto ventrículo. Si seguimos subiendo un poquito más, vamos a ver el ventrículo en su mayor extensión, ¿no? Vemos las astas frontales, ¿no? Acá a nivel posterior podemos ver los plexos coroides que, como hemos comentado, tienden a calcificarse. Es normal que se calcifiquen con los años, así que no, eso no es anormal, no existe cerco, ¿no? O sea, si fuera parenquimal podrías pensar en otra cosa, ¿no? Pero una calcificación acá es plexo coroideo normal. Y una calcificación más anterior es la glándula pineal, que también con el tiempo tiende a calcificarse y también es normal. Si se calcifican los ganglios basales, que no tengo una imagen de eso, pero si calcifican los ganglios basales, eso sí no es normal, ¿no? Eso está mal, eso es anormal. Puede asociarse con trastorno motor y es lo que se denomina el síndrome de Farr, ¿no? Que acá no tengo imagen, pero esas son las calificaciones normales, ¿no? Hay clasificaciones normales y hay clasificaciones anormales. Si avanzamos, ya no vamos a hacer muchas estructuras, digamos, relevantes como tal. Sí podemos ver los surcos y una cierta diferenciación a nivel entre lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris, ¿no? En la tomografía. En una resonancia se ve bastante mejor, pero la tomografía nos ayuda. Vemos la línea media bastante conservada, parte de lo que es la hoz cerebral, ¿no? Y en la porción anterior este triangulito, y en la porción posterior este triangulito acá, compatibles con lo que es el seno sagital superior, ¿no? La resonancia es más útil para ver surcos y circunvoluciones, pero la tomografía te nos puede ayudar. Y en esa porción podemos ver, por ejemplo, el surco central, ¿no? O de Riola, que nos separa lo que es el lóbulo frontal del lóbulo parietal.
Por ende, la corteza prefrontal, precentral, ¿no? Motora, y la postcentral o sensitiva. Si estoy yendo muy rápido o algo así, me cortan nomás en cualquier momento, ¿no? Quiero verlo del tiempo también para que no se alcance el tiempo. Ya es 34 ya. Pero me avisan nomás si cortamos algo. Vamos a ver algunos tópicos de tomografía cerebral patológica, ¿ya? Vamos a acelerar un poco para terminar justo con el tiempo, y si hay alguna duda posterior, la pueden hacer sin ningún problema. Dentro de la tomografía patológica, la idea es ver un montón de tomografías cerebrales normales para que tú veas tantas tomografías cerebrales normales y tú puedas ver una patológica y decir, esta es patológica, esta no es normal. Antes de que me olvide, no lo comenté acá. ¿Cómo lees una tomografía cerebral? En sí no hay algo escrito, no es que tú lees de arriba, de adentro afuera o de afuera adentro, no hay algo escrito, hay recomendaciones, ¿no? Lo ideal es ver primero el nombre del paciente, que estés realmente con el paciente. No va a decir alguien, no, señor, tiene un tumor cerebral, se va a morir, pero al final no es él, es otro, ¿no? Que esas cosas pasan. Es ver primero el nombre del paciente, ¿no? Si te preguntan en el hospital cómo describes una tomografía, primero describe dónde es, ¿no? Haciendo una tomografía cerebral, ¿no? Porque es del cerebro, tomografía cerebral. Si quieres una ventana parenquimal, ¿no? Porque es lo que estás viendo acá. Estamos viendo un corte axial, ¿no? Describir primero qué estás viendo, pues, ¿no? Eso estamos viendo. Y después recién describir qué estás hallando, ¿no? Puedes describirlo de afuera adentro para no olvidarte de detalles importantes, ¿no? Tejido blando, ¿ves? Que no tiene nada. ¿Ves el hueso? Que no hay fracturas, que no hay nada. ¿Ves el parénquima recién, ¿no? Si es que hay algún sangrado, si es que hay algún tumor, etcétera, ¿no? ¿Ves el sistema ventricular? Si está dilatado o no. Y ves los ganglios, y ves las cisternas basales, como te comenté, ¿no? Las cisternas basales que estén presentes. Si están presentes las cisternas basales, la línea media está conservada, mira, está al medio, no está desviada para un lado. Es simétrico un lado y el otro. Entonces puedes considerar una tomografía cerebral normal. La idea es ver un montón de tomografías cerebrales normales para que cuando veas una patológica digas, algo está mal, ¿no? Al menos algo no coincide. Dentro de las tomografías patológicas, algunos tópicos nada más, una de los sangrados más frecuentes en trauma es lo que es el hematoma epidural, ¿no? Sabemos que una tomografía, un cerebro normal, tiene acá, no ves esa parte en la parte anatómica, pero tenemos las meninges, ¿no? La dura madre por encima, debajo está la aracnoides, y más en relación al cerebro, la pie madre, ¿no? Si el sangrado está por encima de la dura, un sangrado epidural. ¿Sí? Epi, ¿no? Epi de arriba, epidural. Si el sangrado está debajo de la dura, un sangrado subdural, ¿no? Por debajo. Y si el sangrado está en el espacio aracnoideo, subaracnoideo, hemorragia subaracnoidea, ¿no? Que son los tres sangrados que vamos a ver, ¿no? Encima, debajo y en el espacio aracnoideo, ¿no? Eso es lo relevante. Si el sangrado es epidural, va a tener esta forma, ¿no? Como una lente biconvexa, ¿no? Acá está marcado por si acaso, como una lente biconvexa, ¿no? Es el que se va a ver, un hematoma epidural. Y como pueden ver, va desviada la línea media. Una urgencia quirúrgica, tiene que operarse emergencia, si no el paciente se muere. El hematoma epidural nace usualmente de la arteria meningia media, ¿no? Es un sangrado arterial y usualmente aparece alrededor de la arteria meningia, de la zona de la meningia media, porque esa zona es una zona muy decolable de la parte meningia, llamada la zona de Gerard Marchal, ¿no? Ahí usualmente se decola, por eso es fácil que ahí se forme una hematoma epidural, ¿no? Y sangre justamente esto. Se asocia bastante a fracturas, ¿no? Usualmente ves una fractura en esa zona, ves la tomografía en corte parenquimal y vas a ver el sangrado, ¿no? Clínicamente el paciente se deteriora, mejora y después se vuelve a deteriorar, ¿no? Tiene un tiempo de mejora. Esa es la clínica más, ¿cómo se llama? Más llamativa, ¿no? El tiempo de mejoría de Petit, dice, ¿no? Bien, empeora, mejora y ya, ¿no? Se cae inconsciente, lo lleva bien familiares y está despierto, ni más tranquilo, más despierto, no, ya mejoró, ¿no? Y después otra vez empeora, ¿no? Y de ahí se muere, si es que no lo opera. Entonces, así es la clínica. El hematoma subdural, al contrario, no es biconvexo, es más bien como una semiluna, como pueden ver acá. No suele respetar la estructura, sino bien se extiende a nivel de todo el hemisferio. Y este puede ser agudo, subagudo, crónico, ¿no? Como pueden ver acá, es diferente la distribución, ¿no? Es más, como una semiluna acá, ¿no? Que pueden ver acá. Diferente el hematoma epidural, que es biconvexo. Este va a estar debajo de la dura. El sangrado suele ser más venoso que arterial. Conforme el sangrado pasa el tiempo, puede ser de lo que es agudo, blanco, blanco, hiperdenso, casi hueso, subagudo, o sea, isodenso, igual que el parénquima, mira, a veces, tal vez ni se puede ver muy bien, pero acá ves que la línea media no está, mira, acá ves esto y acá no ves. Entonces, algo está empujando. Y si ves con detenimiento, ves todo esto, ¿no? Que es diferente a esto. Es un hematoma subdural subagudo, ¿no? Y algunas veces no se puede ver, pero mira, como la línea media no está conservada, algo está mal, ¿no?
Y crónico, que es más llamativo, que es hipodenso, o sea, más oscurito, ¿no? Que es más frecuente en ancianos, ¿no? Que están subiendo las gradas, se golpean con la mesa, se golpean con la puerta, ni cuenta se dan, la familia ni cuenta se da, todo tranquilo, pasa un mes y recién presenta clínica, ¿no? Dolor de cabeza, se olvida las cosas, no puede mover un brazo, ¿no? La familia piensa que es Alzheimer, pero al final la escena de la tomografía es un subdural crónico, ¿no? Esa es la diferencia. También podemos ver una contusión hemorrágica, ¿no? Es como esta acá, que diferente al sangrado, es un sangrado dentro del parénquima, ¿no? Así como un hematoma cuando se hace morado tu brazo cuando te golpean, igual, ¿no? Se hace así. El contusión hemorrágica es así, o sea, un sangrado dentro del parénquima, ¿no? Si es muy grande se opera, si es muy pequeño no se opera, ¿no? Solamente se reabsorbe. Diferencial de una conmoción, ¿no? Entonces, la diferencia entre una contusión y conmoción es si es que hay alguna imagen, ¿no? Si no hay ninguna imagen, solo se desmayó, es la conmoción. Si hay alguna imagen ya es una contusión, ¿no? Dentro del trauma podemos ver la escala de Marshall de manera general y en resumen. La primera, Marshall 1 es normal, Marshall 2 mínimo, Marshall 3 no vemos cisternas, que es lo que le comentamos, ¿no? Marshall 4, la línea media está desviada, Marshall 5 ya un hematoma, si hubo, ya lo operaron, ya lo evacuaron, y Marshall 6 un sangrado más de 25, ¿no? Es una clasificación que se suele poner, ¿no? Para evidenciar sobre todo la mortalidad y el pronóstico, ¿no? Un TEG moderado, Marshall 2, ¿no? Así debería describirse, ¿no? Un TEC grave, Marshall, no sé, 4, ya, así debería, ese sería lo ideal, ¿no? Esa es la escala que se utiliza para describir el TEC en imágenes. Hablando ya del SB, ¿no? Una falla cerebrovascular, sabemos que la mayoría de los SB son isquémicos, ¿no? No suelen operarse, y un 20% nada más son hemorrágicos, ¿no? De ese 20%, el 15% una hemorragia intracerebral espontánea, y un 5% un HCA, una hemorragia subaracnoidea, usualmente por un aneurisma roto, ¿no? Una más rota, etc., ¿no? Este es, por ejemplo, una tomografía, un SB isquémico, ¿no? Si te preguntas si ves algo, no se ve nada, ¿no? Se ve prácticamente normal, porque al inicio, al menos durante las primeras 6 horas, no se ve nada. Entonces, si un paciente no habla, ¿no? Se le cae el brazo, la cara se vuelve asimétrica, lo llevan al hospital, hacen la tomografía así, no ven nada, no ven sangre, es un SB isquémico, ¿no? Es su momento para que el neurólogo le haga la trombólisis y lo recupere, ¿no? Algunas veces sí se puede ver esto, ¿no? Que se llama el signo de la cuerda, ¿no? O el signo de la arteria hiperdensa, ¿no? Que en este caso es la arteria cerebral media, ¿no? Del lado izquierdo, pero podemos ver que está muy hiperdensa, ¿no? Este tronco es usualmente porque un trombo se ha quedado acá y le da esa hiperdensidad, ¿no? Y lo hace ver notorio. Eso sí se puede encontrar en un infarto maligno, ¿no? Antes de que se muera todo el tejido, podemos ver eso, ¿no? Hay que también estar pendientes. Pero la clínica es soberana, ¿no? Siempre hay que ir a la clínica. Si la clínica coincide y la imagen apoya, ya está el diagnóstico, ¿no? No al revés, ¿no? No es que la imagen y después la clínica. Primero se examina al paciente, una buena análisis y en base a eso recién se hace el diagnóstico. Ya pasado 24 horas, recién ves esto, ¿no? De lo que no ves nada, al día siguiente ves todo ya infartado, ¿no? En este caso, el territorio de la arteria cerebral media, ¿no? Que es usualmente la arteria que más se suele infartar. Todo esto infarta, ¿no? Una hipodensidad con clínica, que usualmente aparece a las 24 horas, un infarto cerebral. Y bueno, dentro de la clínica, la escala de Cincinnati es la más usada, ¿no? El FAS, ¿no? Rápido en inglés, ¿no? Face, ¿no? Arms, que se cae, speech, ¿no? Que no habla, no pronuncia bien, y el tiempo, ¿no? Mientras más rápido lo lleves, el tiempo es cerebro, ¿no? Lo salvas al paciente. Una hemorragia intracerebral, en este caso, ¿cuánto tiempo estamos? Ya estamos, una hemorragia intracerebral espontánea, usualmente, como les comenté, es a nivel de los ganglios basales, la mayoría de estos a nivel del putáneo, ¿no? Como pueden ver acá, una hiperdensidad, ¿no? A nivel de ganglios basales del lado derecho, estamos acá, derecho, ¿ya? Y que parcialmente me empuja, ¿no? Desvía, hace un cierto efecto de masa, ¿no? Como pueden ver. Esta hemorragia intracerebral es frecuente, sobre todo en pacientes hipertensos. La causa más frecuente de hemorragia intracerebral es la hipertensión. Y la mayoría son a nivel putaminal, como les comentamos, ¿no? Y la causa es los microaneurismas de Charcot-Bouchard, ¿no? Por la hipertensión forman aneurismas pequeñitos dentro, ¿no? de los ganglios basales, y estos en un pico de presión explotan, ¿no? Revientan y generan todo el sangrado. Los aneurismas de Charcot-Bouchard. Estas hemorragias intracerebrales pueden medirse con esta fórmula, ¿no? Mides la longitud máxima, ¿no? De anteroposterior, la longitud transversal también máxima, perpendicular a esta, y el C sería, mides el espesor, ¿no? Puedes verlo con corte 0.5, que son la mayoría, o si se cuenta, que actualmente cuentan varios con sistemas en la misma computadora, puedes ver la tomografía,
solamente cuentas el espesor, ¿no? De arriba abajo, ¿cuánto es? Multiplicas esas tres longitudes, A por B por C, lo divides entre 2 y te da el volumen en centímetros cúbicos, ¿no? Un HCA, una hemorragia subaracnoidea, como les comentamos, ¿no? Acá están las cisternas basales, ¿no? Bueno, ¿no? La cisterna silviana, la cisterna laminoterminal, ¿no? La cisterna crural, ¿no? Parece un nombrecito, ¿no? Y la cisterna interpeduncular, ¿no? Acá se ve bastante bien, pero eso debería ser negro porque acá hay agua, ¿no? Líquido cefalorraquídeo. Y si lo ves blanco, así como lo estás viendo acá, entonces no es, pues, no es normal, ¿no? Esto es una hemorragia subaracnoidea. Y probablemente la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea es el aneurisma roto, ¿no? Si el paciente viene con una cefalea brusca, intensa, súbita, el peor dolor de su vida, y trastorno sensorio, etc., lo traen al hospital de tomografía y ves esto, es una hemorragia subaracnoidea, probablemente un aneurisma roto, ¿no? Dentro de la escala tomográfica para hemorragia subaracnoidea tenemos la escala de Fisher, ¿no? Del 1 al 4, ¿no? 1 normal, ¿no? Usualmente no se ve nada. 2, menos de 1 milímetro. 3, más de 1 milímetro, más grueso como el que hemos visto. Y 4, cuando hay invasión intraventricular, se mete la sangre al ventrículo o se forma un hematomón, ¿no? En el parénquima. Fisher 4, ¿no? Esta es, a ver, esto creo que era, a ver, déjame ver. Ahí está. Esta es una, espero se ve ese video, es una tomografía en paciente. ¿Ves? Una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Probablemente un aneurisma roto. Y acá en el angiotem, como he dicho, con contraste puede ser una reconstrucción, ¿no? Y acá se ve bastante bien, ¿no? La arteria basilar, encima del clivus, se ve la arteria cerebral posterior de un lado, del otro lado, anteriormente la carótida, mira cómo nace acá la carótida, que es bien la arteria cerebral anterior, acá, y la arteria cerebral media, ¿no? Se puede ver muy bien la anatomía. Y todo esto es el polígono de Willis, ¿no? Eso lo podemos ver en tomografía. Entonces, este paciente sangró y hay que ver dónde, ¿no? Y ahí vemos acá una tetita acá, es, ¿no? Un aneurisma. Entonces, acercamos un poquito. La arteria carótida acá, cerebral anterior, cerebral medio, ¿no? Y este lado, esta que vemos acá, este chiquitito es un aneurisma, ¿no? Que se rompió y se generó el sangrado, ¿no? Muy bien, esto lo podemos ver en tomografía, ¿no? Esta técnica se llama reconstrucción 3D vascular por un angiotem, ¿no? Se puede hacer. Hablando de eso de aneurismas, recordando el COVID, que actualmente en gran parte de los hospitales hay una mayor incidencia de aneurismas, más que antes, y eso se cree que porque el COVID genera una tormenta de citocinas, genera mayor inflamación sistémica y eso genera un daño vascular, que un paciente que ya tiene aneurisma rompe el colágeno de la membrana basal y por ende el riesgo de ruptura aumenta, ¿no? Actualmente hay mayor incidencia de aneurismas, al menos acá en el hospital. Entonces yo supongo que por allá también, ¿no? Entonces, el COVID se considera realmente un factor de riesgo para ruptura de aneurisma dentro de la parte de neuroquirúrgica. Ya yendo terminando, de algunos tumores que podemos ver en tomografía, tenemos tumores intraaxiales y tumores extraaxiales, ¿ya? Es, bueno, más parte de resonancia, pero igual vamos a ver. En general, yendo así ya más rápido, los tumores en niños suelen ser infratentoriales. El tentorio es esa porción dural, vemos que la dura cubre todo el cerebro, en la porción media está la hoz del cerebro, ¿no? Que el fals cerebrio, la hoz del cerebro, y en la porción posterior se forma la tienda del cerebelo, o sea que separa el lóbulo occipital del cerebro mismo. Y esto se llama tentorio, ¿no? Tentorio. Y dentro de esto, la hoz cerebrosa, ¿no? El fals cerebro, fals cerebroso, ¿no? Encima del tentorio se llama supratentorial, debajo del tentorio infratentorial, ¿no? La mayoría de tumores en niños son infratentoriales, ¿no? Astrostomas esclerosíticos, medulloblastomas, etc., que van a generar justo es una obstrucción del cuarto ventrículo y por tanto hidrocefalia, ¿no? Es frecuente que un tumor en niños se asocie a hidrocefalia, ¿no? O un epinimoma, etc., ¿no? En cambio, de adultos solamente son supratentoriales, son de acá, ¿no? Del hemisferio como tal. Este, por ejemplo, es un meningioma, este sí son videos del hospital. Normal, y acá ves esto, ¿no? ¿Qué hace acá? Este es hueso calcificado y acá una bola acá, que también tiene blanco así calcificado, ¿no? Hiperdensidades dentro, ¿no? Una imagen bien homogénea con hiperdensidades dentro. Y si está cerca del hueso, compatible con un meningioma, ¿no? Que vamos a ver. Entonces, si ves al otro lado no hay eso, y al otro lado no hay nada, ya casi, ya algo está mal. Eso también puedes comparar de lado a lado y ver si algún lado tiene y el otro lado, entonces algo está mal. De esa manera puedes darte. Y acá ves esta imagen, ¿no? Que es compatible con un meningioma de tercer externo de la lesión. Entonces el meningioma viene de la dura, ¿no?
viene de las meninges, ¿no? Por ejemplo, meningioma, y más específicamente de la aracnoides, ¿no? De la capa aracnoidea, de ahí nace, ¿no? Tiene un efecto estrogénico importante, es por eso que las mujeres hacen más el meningioma que los varones, y una meningimatosis se asocia a neurofibromatosis tipo 2, por ejemplo, o también a la radiación, ¿no? Como le comento, ¿no? Un paciente que se irradia mucho, tal vez una radioterapia, no tuvo un cáncer en, no sé, en la cabeza, en alguna parte, y le hacen radioterapia, a los años puede ser un meningioma, ¿ya? El tumor maligno más frecuente, el tumor benigno más frecuente sería el meningioma en el adulto, ¿no? El tumor maligno más frecuente, intraaxial, estamos hablando del glioblastoma multiforme. Lo ideal es, para ver tumores, una resonancia, pero la tomografía no nos puede dar luces, ¿no? Es una tomografía con contraste y vemos en línea media esto, ¿no? Algo está acá, y todo eso, una chancaca acá al centro, ¿no? Es la anatomía patológica y compatible con glioblastoma multiforme, ¿no? Que es el tumor maligno más frecuente en el adulto, tumor primario cerebral más frecuente y de mal pronóstico, ¿no? Es decir, nuestra tomografía es una resonancia, pero para mostrarle que se ve mucho mejor en la resonancia, más circunscrito, etc. Y algunas veces este glioblastoma puede nacer en la línea media como acá, e irse a los dos hemisferios, ¿no? A un lado y al otro lado. En ese caso se llama en alas de mariposa, ¿no? Porque parece alas de una mariposa, ¿no? Muy mal pronóstico, sobrevive a 10 meses más o menos y a pesar de todo suele fallecer. El anado de hipófisis, en este caso, igualmente vemos la tomografía y donde debería estar la silla turca, ¿no? Y la hipófisis chiquita, vemos tremenda chancaca, ¿no? Grande, que igualmente castra contraste, etcétera, compatible con una enorme hipófisis, ¿no? Y usualmente, como ya saben, ¿no? La mayoría son prolactinomas, ¿no? Que producen prolactina y por ende, sean varón o mujer, vienen con la gastorrea, ¿no? Sale leche por la mamita, hay dolor de cabeza, alteraciones visuales, etcétera. Y puede ser causa, ¿no? También el gigantismo también pueden darlo, ¿no? Por una acromegalia, por un tumor, etcétera, ¿no? Si son menos de 10 milímetros, no suelen ser quirúrgicos, microadenomas, más de 10 milímetros, o con clínica, etcétera, sí, ¿no? Solamente quirúrgicos, como el caso de acá. Y usualmente el manejo actual ya es endoscópico, ¿no? Endonasal, ¿no? Ya, si son muy grandes, recién se hace una craniotomía. Si son pequeños, endonasal es suficiente, ¿no? Neuroendoscópico. Este también tampoco es una tomografía, pero no encontré una buena imagen del schwannoma. El schwannoma vestibular es un tumor acá, que nace en fosa posterior, ¿no? Acá vemos, ¿no? Lo que es el tronco, posteriormente el cerebelo, y acá en el ángulo, ¿no? En el ángulo punto cerebeloso, ¿no? Entre el tronco y el cerebelo, acá estamos en el conducto aditivo interno, porque justo acá está el peñasco, pues, ¿no? El peñasco, la oreja, por acá entra, pues, ¿no? El peñasco y acá está todos los nervios, ¿no? Entonces, yo no me suele ser de un solo lado y es bien hiperdenso. En este caso, tomografía sería hiperintenso, pero en la imagen no se puede ver hiperdenso. Si fuera bilateral, sí hay que pensar en neurofibromatosis, ¿no? El hombre elefante, ¿no? De la película, la neurofibromatosis tipo 1, que es el síndrome de von Reichenhausen ese, igual hay un tipo 2, ¿no? Que sería ese acá, que hay schwannomas bilaterales, ¿ya? Y bueno, ya no vamos a pronunciar mucho acá, bueno, igual sabemos que tiene relación con el facial, por eso puede haber compromiso facial, ¿no? Con el coclear, y usualmente nace el nervio vestibular superior, y en el conducto interno se meten de esa manera, ¿no? El facial por encima, el coclear por abajo, ¿no? Esto es importante para la sintomatología del paciente, eso explica muchas cosas. Bueno, y para acordarse, no es tema de discusión tampoco, pero el 7 arriba y el 8 abajo, así entran, estos, como la gaseosa 7-Up, ¿no? Hay una gaseosa 7-Up que se parece a Sprite más o menos en el sabor, pero se llama 7-Up, ¿no? O sea, porque 7 arriba, 7, es como un mote. Pero bueno, ese es otro tema, no es tema de... Y por ejemplo, un niño pequeño puede ver un tumor, pero en fosa posterior, como he dicho, ¿no? Atrás, a nivel del tronco y cerebelo, ¿no? Medulloblastoma, epenimoma, o sea, trastornos explosivos, pero en fosa posterior, o sea, atrás, infratentoriales, ¿no? Que comprimen el cuarto y pueden generar dilatación del seno ventricular y posteriormente hidrocefalia, ¿no? Son tumores más frecuentemente en niños, ¿no? O sea, en niños hay que ver más atrás, ¿no? Si son de tumores. Desde la parte neuropediátrica, como les comenté, ¿no? Si hay un cierre prematuro, ¿no? De alguna sutura, una craniocetosis, puede darnos una casofocefalia, ¿no? Si es sagital, una plagicefalia, ¿no? Si es una parte más de la estructura coronal, la parte anterior, sea anterior o posterior. Eso es frecuente en niños postural, ¿no? Niños no duermen más para un lado y la cabeza se hace un poco así. Eso es irreversible. En cambio, la escafocefalia, la plagicefalia, no. Y se cierra precozmente la estructura metópica, igualmente, ¿no? Forma como un triángulo, ¿no? Trígono cefálico, como un trígono. Este es un niño, por ejemplo, la sutura, mira, acá está la fontanera normal, ¿no? Su sutura metópica, sus suturas
coronales, la sutura lambdoidea de acá posterior, y acá debería estar la sutura sagital, pero es que solamente se ve que la parte de la fontanela, o sea, se ha cerrado todo eso, ¿no? Entonces, como se ha cerrado, el cerebro no puede crecer la cabeza en sentido transversal, ¿no? Entonces crece en anteroposterior, crece más para allá. Y eso genera, pues, que se distorsione la morfología de la cabeza, ¿no? No genera de retardo mental, no genera de cosas, ¿no? Solo es por estética, ¿no? Y va creciendo así como si lo ves de arriba abajo, parece un barco, como un barco viendo de abajo, ¿no? Por eso se llama escafocefalia, ¿no? Escafo de barco, ¿no? Cabeza de barco. En acá algunas personas aún tienen un grado de esto, ¿no? Porque no siempre es muy sintomático. Ese cierre precoz puede verse, ¿no? Y la cabeza sale así. Ese también se puede operar, ¿no? Pero eso lo puedes ver allá en la tomografía con reconstrucción. Y la hidrocefalia es otro tema que también puede ver tomografía, ¿no? Como eso, hemos visto bastante ventrículos y esto evidentemente está dilatado, ¿no? No necesitas hacer nada más. Pero si hubiera duda, utilizas el índice de Evans. El índice de Evans es un índice tomográfico para confirmar si hay o no hidrocefalia. Y entonces el diámetro máximo a nivel de los cuernos frontales, ¿no? Y el diámetro transversal de mayor, más grande, de mayor grosor, ¿no? El máximo diámetro transversal, ¿no? Divides A sobre B, y si es más de 0,3, es hidrocefalia, ¿ya? Entonces eso también tomográficamente puede ayudar. Creo que eso es todo, estamos dentro del tiempo, creo, o me paso un poco en el tiempo, me disculpo por eso. Esa es la pequeña revisión que se hizo sobre tomografía cerebral. Si hay alguna consulta, alguna duda o algún comentario o alguna acotación, podemos hacerlo. Gracias. Claro, doctor. Yo voy a proceder a leer las preguntas que tengan, las dudas que puedan tener los chicos. Tomografía axial computarizada, TAG, ¿no? Y TEN es la abreviación de tomografía helicoidal multicorte. Tanto puede ser una TAC cerebral o un TEN cerebral, en esencia es lo mismo porque ambos son tomografías. Es más según el equipo y la técnica que use el radiólogo, ¿no? Pero en esencia es lo mismo. Una TAC cerebral o una TEM cerebral es lo mismo. Ajá. Pero es TAG, ¿no? TAC, TAG, tomografía axial computarizada, o TEM cerebral, ¿no? Tomografía helicoidal multicorte. Pero ambos son tomografías. Solo varía un poco la técnica, pero es lo mismo. Acá hay otra pregunta, doctor. Eh, ¿El signo de la cuerda, enfermedad, podría indicarnos trombólisis o no? Sí, o sea, el signo de la cuerda, como vimos, es un 4.5 horas. Entonces hay que tratar de lo posible el tiempo para hacerlo. Si aún no hay cambios en la tomografía, se podría intentar hacer la trombólisis. Pero el corte, lo ideal es hacerlo antes de las 4.5 horas, según las guías actuales. Pero si ha pasado más el tiempo, actualmente se puede hacer una trombectomía mecánica. Eso sí queda a cargo de neurocirugía. Se puede hacer dentro de la parte neuroradiológica, se puede ingresar con unos catéteres, ¿no? Retriever, y se coge el trombo y se saca el trombo así enterito, ¿no? Se ingresa por la arteria femoral, se ingresan con los catéteres con apoyo de un equipo de panangiografía o si no hay un fluoroscopio, y con el catéter retriever se coge el trombo y se saca, ¿no? Eso nos da más tiempo. Eso sí podemos hacerlo hasta incluso antes de las 12 horas, o algunos dicen hasta antes de las 24 horas. Eso nos da más tiempo a comparación de la trombólisis, ¿no? Que el corte son 4.5 horas. Si ha pasado las 4.5 horas, la trombectomía mecánica puede ser útil, ¿no? Muchas gracias, doctor. No No sé sé si si alguien más tenga alguna duda respondí a para la poder... pregunta o... Sí, le agradecieron por el chat. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para poder yo leerle al doctor y que les pueda responder. Bueno, la última pregunta que al parecer ponen es, ¿usted qué libros recomienda? Ya. Bueno, hay muchos libros, la verdad,
Tres que he utilizado. Los tres están en booksmedicos.org, que es una página que yo usaba desde estudiante y aún me sirve, donde hay bastantes libros médicos, ¿no? Como dice Books Médicos. Ahí yo solía descargar bastantes libros. Y cualquier artículo, ¿no? Que tú pongas en internet. Pero acá, digamos, esos tres libros que yo usé también para la EXO, están en la página booksmedicos.org. Ahí puedes cargar un montón de libros. Y nada, en sí, cualquier libro puede ser útil, ¿no? El problema es ver imágenes y con eso más o Muchas menos gracias, doctor. va bien. Hay una pregunta más que Ujú. es, ¿a partir de qué edad se espera la Gracias a clasificación de usted. los proyectos videos? ¿Cómo a partir de qué edad? ¿A partir de qué edad se espera la clasificación de los plexos coroideos? Eso va a variar. Usualmente a partir de los 30 años ya empieza a haber clasificación, tanto los plexos como la glándula pineal. Pero varía, o sea, no es absoluto. Algunos clasificantes, un paciente de 25 años acá, creo por acá, que tenía clasificado tanto los plexos como la pineal. Pero, como digo, varía. Suele ser corte de 30 años. Muchas gracias, doctor. Al parecer no hay más preguntas. Agradecerle de parte de- del primero de parte de todos los chicos que hemos sido partícipes de poder escucharlo y de parte de los dos organizadores que son Mediclub y Acción Andina, Ajá. que se ha podido lograr esto. Muchas gracias. Esperemos que vuelva a poder repetirse y esperemos haya sido también para usted una buena experiencia. Sí, no, muchas gracias por la confianza, gracias por permitirme participar. Gracias. Vamos a continuar luego de la ponencia que acaba de brindarnos el doctor Julio Subgi con la ponencia del interno de medicina David Orcosupa, interno de medicina del Hospital Nacional también Guillermo Almenar Irigoyen. Vamos a esperar unos momentos, por favor. En la cual acabamos de terminar la ponencia del doctor Julio Subgi. Vamos a pasar ahora a la ponencia del interno de medicina David Orcosupa, que es interno de medicina del Hospital Nacional, obviamente en Lima. Es interno a punto de egresar de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Andina del Cusco y nos va a brindar la siguiente ponencia de esta noche. Ya. Gracias, Rencito, por la presentación. Bueno, vamos a tocar el tema de evaluación neurológica básica. Lo quiero hacer bien sencillo, bien simple, bien entendible, para que les sirva, ¿no? Porque la evaluación neurológica puede ser complicada, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a revisar aquí, no? Vamos a revisar recomendaciones para el examen neurológico y pasos del examen neurológico, ¿ya? Los objetivos es que conocer qué es el déficit neurológico, ver la temporalidad de los signos y síntomas que el paciente nos pueda relatar y los pasos del examen neurológico, ¿no? Siempre tener un orden, no ir desordenado porque eso no nos va a alterar, ¿no? El diagnóstico final. Y entonces, ¿qué es el déficit neurológico? Ya el déficit neurológico lo describimos como una anomalía funcional, ¿no? Hay una lesión, una alteración de la funcionabilidad normal, ¿no? Puede ser
por una lesión del cerebro, de la médula espinal o de los nervios periféricos, ¿ya? Como ubicación general de cada lesión neurológica, por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión en el cerebro específicamente, el déficit neurológico se va a manifestar contralateral, ¿ya? Si nosotros tenemos una lesión en el cerebelo, la manifestación es ipsilateral. Una lesión en los nervios craneales, la manifestación también es ipsilateral, ¿no? Es decir, si el nervio craneal derecho está lesionado, la manifestación también sería derecha, ¿no? Y en cuanto a la función del lenguaje en los derechos, quien predomina es el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, si habría una lesión en el hemisferio derecho, y el paciente es derecho, que es lo más frecuente, este, nos, no, perdón, si la lesión sería en el hemisferio izquierdo, ¿no? Habría una lesión en el lenguaje, ¿no? Que eso ocurre en los derechos, pero en los zurdos, el lenguaje está dominado por los dos hemisferios, ¿no? Por ambos, ¿no? Entonces, pero nosotros lo que tenemos que saber es de los derechos, ¿no? Porque es el 95% de la población, ¿ya? Ahora, el inicio de los síntomas y signos que nos va a relatar el paciente va a depender, ¿no? Si es agudo, subagudo, crónico o es un síntoma fluctuante, ¿no? Generalmente, si la déficit neurológico, los signos y síntomas del paciente se presentan de manera aguda, de manera brusca, súbita, debemos de pensar primeramente si ha sido vascular, traumático o metabólico, ¿no? Vemos en el cuadro inferior que generalmente estos episodios se presentan en segundos o minutos, ¿no? De pronto no puedo hablar, de pronto no puedo levantar la mano, de pronto se me cae la cara, de pronto no siento de mi cuerpo. Entonces eso es un déficit agudo, ¿no? Ahora, subagudo tenemos a las infecciones, a enfermedades inflamatorias, la condición como es la hidrocefalia también, ¿no? Si lo vemos en el cuadro, también esto se ubica en días, semanas y meses, ¿no? Ahora, los síntomas crónicos, como por ejemplo una cefalea, ¿cómo diferenciamos si es una cefalea de una causa aguda o de una causa crónica? Es que, bueno, el paciente te dice que la cefalea ya lo tiene siempre, ¿no? No es la primera vez que le da este dolor de cabeza, ya lo tiene meses seguramente. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder reconocer, ¿no? Entonces, también los síntomas pueden ser debido a tumores de crecimiento lento, genético, ¿no? O enfermedades degenerativas. Ahora, si los síntomas son fluctuantes, es decir, aparece en un momento, luego pasa unos meses y luego vuelve a aparecer, entonces son síntomas fluctuantes, ¿no? Y ahí sospechamos generalmente en alteraciones psicológicas, psiquiátricas, ¿no? Entonces, hay pacientes que pueden referir a adormecimientos, parestesias, ¿no? Entonces, siempre es bueno primero ubicarnos en qué momento se está presentando el síntoma o signo de este paciente, ¿no? Si es un periodo agudo, subagudo, crónico, fluctuante. Y ahí va a depender nuestro enfoque también, ¿no? Ahora, la evaluación neurológica es importante siempre comparar los dos lados, ¿no? Y generalmente se empieza por el lado sano y luego vamos al lado enfermo, ¿no? Es importante hablar con claridad al paciente, con un tono de voz adecuado, ¿no? Y también hablar en el idioma del paciente, ¿no? Esto es vital para que el paciente también nos pueda entender, para que se cumplan de manera eficiente y efectiva, ¿no? Entonces, estos son los pasos de la evaluación neurológica, ¿no? Siempre tener este orden, ¿no? Hay diferentes libros que proponen diferentes pasos, pero en general siempre, casi todos siguen este orden, ¿no? Siempre primero evaluar las funciones cerebrales o corticales superiores, seguido de los nervios craneales, el sistema motor, la sensibilidad, la coordinación motor y el equilibrio, los reflejos y finalmente la marcha, ¿no? Entonces, aquí se pueden obviar diferentes pasos, ¿no? Eso va a depender del contexto del paciente, ¿no? Entonces vamos a ir desarrollando cada uno de estos pasos de la evaluación neurológica y ver sobre todo cómo es lo normal y qué exámenes deberíamos hacer, ¿no? Qué maniobras deberíamos hacer en un paciente sin alteración neurológica sobre todo, ¿no? Que es lo que primero tenemos que conocer para reconocer lo patológico, ¿no? Entonces, siguiendo el orden, vamos a evaluar las funciones cerebrales superiores y aquí evaluamos primeramente el nivel de conciencia, ¿ya? Entonces, la pregunta clave para evaluar el nivel de conciencia es, ¿el paciente está despierto? ¿Sí o no? Si el paciente está despierto y además interactúa adecuadamente, tú le preguntas,
O ni bien tú entras, el paciente te empieza a hablar, te saluda, pues el paciente está alerta, ¿no? Ahora, si el paciente puede estar despierto, pero no responde adecuadamente, ¿no? Puede estar desorientado, ¿no? Confuso, no saber dónde se encuentra o puede responderte algo diferente a lo que le estás preguntando, ¿no? Entonces ahí estaríamos en un estado de confusión, ¿no? Ahora, en la somnolencia, en el supor del coma, el paciente no está despierto, ¿ya? No está despierto. En la somnolencia no está despierto, pero tú le tienes que hacer un estímulo, tienes que gritarle, de repente cogerle, levantarle la mano, ¿no? Ahí recién va a despertar, pero en general el paciente no está despierto. ¿Cuándo está estuporoso? ¿No? El paciente no está despierto, pero despierta con un estímulo intenso y doloroso, ¿no? Entonces aquí nuestro estímulo ya aumenta para que el paciente despierte, ¿no? Pero termina el estímulo y vuelve a quedar dormido, ¿no? Ahora, el paciente en coma no despierta, no está despierto, ¿no? Y tampoco no despierta con estímulos, ¿no? Entonces, la pregunta básica o fundamental para evaluar la función cerebral primero, ¿está despierto el paciente? Entonces, si está despierto, ya nos ponemos en estas situaciones y si no lo está, nos ponemos en estas tres últimas situaciones, ¿no? ¿De qué estructuras dependen las funciones cerebrales superiores? Del sistema de activación reticular, ¿no? Y del hemisferio cerebral. Cualquier lesión a nivel del sistema de activación reticular en el tronco o en el hemisferio nos alteraría el estado, ¿no? De estar despierto, ¿ya? Entonces, el siguiente paso de evaluar la función cerebral superior es el estado mental. Entonces, aquí hay tres preguntas, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es la fecha de hoy? ¿Y cómo se llama este lugar, ¿no? Generalmente en las evaluaciones neurológicas esto lo resumen como orientado en tiempo, espacio y persona, ¿no? Muchos le ponen lote, ¿no? Entonces, con estas tres preguntas ya podemos valorar su estado mental, ¿no? Son simples, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es la fecha de hoy? ¿Y cómo se llama este lugar? ¿Ya? Ahora, pueden necesitar algunos exámenes adicionales, como el Mini Mental Test, ¿no? Para pacientes con déficit cognitivo, ¿no? O, o para pacientes que sufren Alzheimer, porque ellos de repente no van a recordar cuál es la fecha de hoy, entonces tú puedes tener dudas, ¿no? Porque nosotros también a veces no recordamos cuál es la fecha de hoy, ¿no? Entonces, pero en esos pacientes ya de mayor edad, entonces tú no tendrías que aplicar ya entonces una escala como los Mini Mental Test para evaluar su estado mental, ¿no? Ahora, la otra función que tenemos que evaluar es la comprensión, la expresión y la dominación, pero esto se evalúa cuando nosotros ya le estamos preguntando, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Qué fecha es hoy? ¿Dónde estamos? Si el paciente te responde, te comprende, entonces ya estarías evaluando esa parte, ¿no? O si se expresa correctamente el paciente y si nomina, ¿no? Estamos 25 de agosto, ¿no? Entonces, ya estarías evaluando per se esa función cerebral. Entonces, las preguntas básicas serían, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es la fecha de hoy? ¿Cómo se llama este lugar? ¿No? Ya. Ahora, ya hemos evaluado las funciones cerebrales superiores, ahora pasaríamos a los nervios craneales, ¿no? El primer par olfatorio no es de rutina, ¿no? La evaluación, salvo que tú quisieras incidir más en la evaluación de este par, o a menos que el paciente te diga que no siente la sensación olfatoria, entonces ahí podrías evaluar, ¿no? Pero generalmente no es de rutina. Y ahora, ¿cuándo lo puedes evaluar, no? Si tú quieres ser más acucioso, entonces, cuando hay una lesión de base de cráneo, ¿no? Base de cráneo anterior, una lesión en la lámina cribosa, por donde pasan los filetes olfatorios, o cuando, por ejemplo, los meningiomas también pueden crecer en la fosa anterior, entonces ahí tú podrías evaluar el primer par, ¿no? Pero no es de rutina. Entonces, ¿cómo se hace? Se pide que cierre el ojo de los pacientes, se ocluye una fosa nasal y se le pide que describa el olor, ¿no? Que estamos aproximando, puede ser café, jabón, ¿no? Etcétera. Ahora, el segundo par tampoco, no siempre es de rutina, ¿no? Son situaciones especiales que tenemos que evaluar aquí la visión central y la visión periférica, ¿no? La visión central tenemos la carta de Snellen, ¿no? Que esto evalúan donde los oftalmólogos generalmente para ver la agudeza visual, ¿no? Entonces se le pide al paciente que vaya leyendo las letras de superior e inferior, ¿no? Entonces si lee hasta el nivel 5 su visión sería 20 sobre 40, ¿no? Y la visión periférica, esto sí se puede evaluar sin necesidad
la cartilla de Snell o sin necesidad de algún otro recurso. Entonces nos colocamos a 1 metro del paciente y le pedimos que se tape el ojo, eh, y nosotros también nos tapamos el mismo ojo y nosotros levantamos la mano, entonces vamos acercando a la línea media nuestro dedo y nosotros tenemos que ver lo mismo que ve la paciente, ¿no? Entonces en algún momento va a desaparecer la mano, entonces la paciente tampoco lo tendría que ver, ¿no? ¿No? Entonces, de esa manera nosotros comparando, ¿no? Lo que yo veo con lo que ve la paciente, de esa manera evaluamos la visión periférica, ¿no? Entonces, ese es un recurso fácil que lo podemos aplicar en el hospital, ¿no? Ahora, los oculomotores se evalúan en conjunto, ¿no? Tenemos al tercer par, al cuarto par y al sexto par, ¿no? Entonces, aquí lo primero es que al paciente siempre, tú tienes que dominar al paciente en esta parte, ¿no? Primero tienes que hacer que te entienda qué maniobra vas a hacer, ¿no? Entonces, aquí fijas con una mano su cabeza y con la otra le pides que mire tu dedo o también puedes pedir que mire un lapicero y le dices, mira, primero a los laterales, ¿no? Mira a la izquierda, mira a la derecha, mira arriba, mira abajo. Ya entonces, motores, ¿no? Aquí también se puede hacer pedir al paciente que tape un ojo y que se evalúe la misma manera, ¿no? De derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Luego, si nosotros, por ejemplo, vemos esto, ¿no? Entonces acá al paciente se le pidió que mire a su izquierda, ¿no? En caso de la paciente. Entonces, su ojo derecho de esta paciente sí se llega a ver, ¿no? Al lado izquierdo de la paciente, pero el otro ojo no, ¿no? Se queda paralizado. Entonces, aquí, si no ve al lado externo, entonces estaría habiendo un problema del músculo recto externo, ¿no? Que este estaría afectado, ¿no? Entonces, pidiéndole al paciente que mire hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo, nosotros podemos identificar una lesión de los nervios oculomotores, ¿no? ¿Ya? La siguiente maniobra a hacer es ver las pupilas, ¿no? Ver el tamaño de las pupilas, de ambas pupilas, y seguido esto nosotros aplicamos un poco de luz a uno de sus ojos, ¿no? Entonces la respuesta de la pupila tiene que contraer la pupila, ¿no? Disminuir de tamaño, entonces vemos que está disminuyendo, entonces este sería el reflejo fotomotor directo, ¿no? Directo porque el mismo ojo que estamos alumbrando, la pupila va dilatando, va contrayendo, perdón, ¿no? Y el reflejo consensual sería que la pupila contralateral va contrayendo también, ¿no? Entonces, esa sería la maniobra con una linterna, por ejemplo, ¿no? Entonces, el reflejo directo es que nosotros con un estímulo luminoso a una pupila, esta misma pupila tiene que disminuir de tamaño, ¿no? Y el reflejo consensual significaría que la pupila del otro lado también disminuye de tamaño, pero sin un estímulo luminoso directo, ¿no? Entonces ya tenemos el reflejo directo normal y el reflejo consensual normal, ¿ya? Ahora pasamos a la evaluación del trigémino. El trigémino tiene tres ramas, ¿no? El quinto 1, el quinto 2 y el quinto 3, ¿no? Entonces, aquí el trigémino tenemos que evaluar la sensibilidad, ¿no? Primero podemos coger una tolunda de algodón y podemos pasarlo sobre estos puntos, ¿no? Del rostro y ver y comprobar la sensibilidad, ¿no? ¿No? Y también podemos coger una tolunda de algodón, ¿no? Hacer una puntita, ¿no? Y tratar de generar el reflejo corneano, ¿no? Nosotros aproximamos a su córnea y el paciente tiene que cerrar por reflejo. Entonces, de esta manera ya estaríamos evaluando el trigémino, ¿no? Su parte de sensibilidad. Y evaluar la parte de la masticación, que el trigémino también tiene una parte motora hacia los músculos de la masticación. Entonces podemos pedir al paciente que lateralice la mandíbula, ¿no? O que cierre la boca como si estuviera mordiendo y nosotros palpamos los costados y vemos el tono, ¿no? Y si ambos tonos están normales, entonces la inervación motora de los músculos de la masticación por el trigémino estaría en normal, ¿no? Entonces en el trigémino, ¿qué evaluamos? Sensibilidad de la piel y músculos de la masticación. Entonces, con estas maniobras, sin necesidad de usar algún aparato, ¿no? Ya podemos estar evaluando los pares craneales, ¿ya? Ahora pasamos al facial. En el facial, como su nombre
indica, tenemos que ver la cara, ¿no? Entonces, al paciente se le pide solo que eleve las pestañas, que arrugue de repente la frente, que muestre los dientes, ¿no? O que sople. Y ahí vamos viendo las arrugas que se van formando, ¿no? Los pliegues que se van formando. Entonces, esta sería una paciente normal, ¿no? Porque se forman simétricamente, ¿no? Simétricamente. Ahora, si nosotros detectaríamos una asimetría, ya estaríamos, como por ejemplo en esta paciente, detectando una alteración en el nervio facial, ¿no? Ya correspondería luego ver si es una periférica o central, ¿no? Una parálisis facial periférica o central. Pero solo viendo la asimetría ya decimos que es una parálisis facial, ¿no? Entonces, solo basta con ver, con observar para hacer nuestra evaluación neurológica, ¿no? Las pruebas de audición y equilibrio lo vemos luego. En cuanto a la prueba de audición, se le puede tapar un oído, por ejemplo el derecho, y tú te vas al izquierdo, ¿no? Y ahí le pides ahí tú le dices algunas palabras y le pides que te repita. Y haces luego lo mismo con el otro oído, ¿no? Entonces ahí tú estarías de repente detectando alguna disminución de la audición, ¿no? Y el equilibrio, bueno, lo vamos a ver más adelante. Ahora, para evaluar el noveno y el décimo, no tenemos que hacernos un mundo, simplemente pues, pedimos a la paciente que aperture la boca y con un hisopo, un bajalengua, podemos estimular, ¿no? Aquí estimulamos los pilares y aquí el paladar blando tiene que levantarse, ¿no? Por ejemplo, aquí se levanta, aquí solo se está levantando de un lado, ¿no? Ahora, otra cosa es que nosotros asomamos el hisopo o el bajalengua y deberíamos generar la tos o el reflejo nauseoso, ¿no? Entonces, si hay el reflejo nauseoso y si hay elevación del paladar blando, de los dos pilares, entonces ya estaríamos ante un noveno y un décimo par normal, ¿no? Entonces, no necesitamos hacer más, ¿no? Eso es lo básico que nosotros podemos hacer, ¿ya? Ahora, a evaluación del par 11 del espinal. El espinal inerva el trapecio y el esternocleidomastoideo. Entonces, ¿qué se le pide al paciente, no? Si es el trapecio que hace es que levante los hombros, ¿no? Señora, señor, levante los hombros, ¿ya? Y otro es pedirle al paciente que gire la cabeza, ¿no? Gire la cabeza. ¿Quién lo hace? El esternocleidomastoideo. Este esternocleidomastoideo nos permite girar la cabeza. Entonces, se le pide al paciente que levante los hombros y que gire la cabeza, ¿no? Entonces, si lo hace, ya estaríamos hablando que el par 11 está normal, ¿no? Entonces, no es complicado hacer las preguntas o las maniobras o decirle al paciente que lo haga, ¿no? Y eso lo puede hacer hasta sentado, hasta, hasta parado, ¿no? Ahora, el hipogloso inerva los músculos de la lengua, es un motor puro, ¿no? Y nos permite los movimientos de la lengua. Entonces al paciente se le dice, señor, abra la boca y saque la lengua, ¿no? Entonces aquí en la primera imagen vemos que está normal, ¿no? Que está normal, saca la lengua y luego se le pide, llévalo a la derecha, llévalo a la izquierda, igual que los ojos, ¿no? Entonces ver los movimientos de la lengua, ¿no? Ahora, en una lesión del hipogloseo derecho, por ejemplo, la lengua se desvía hacia el lado lesionado, ¿no? Entonces, no es difícil examinar esos pares craneales, ¿no? Solo se le pide al paciente, es más, el paciente casi lo hace todo, ¿no? ¿Ya? Ahora evaluamos el sistema motor, ¿no? En el paciente. Primero que evaluamos el tono, ¿no? ¿Qué es el tono? Es la consistencia del músculo, ¿no? ¿Y eso cómo lo evaluamos? Palpando primero, ¿no? Palpando este músculo y pidiendo al paciente que haga una flexoextensión en un músculo relajado, ¿no? Entonces puede estar este tono aumentado, disminuido, ¿no? Si está aumentado, puede ser rígido o puede estar espástico, ¿no? Si está rígido, hay una limitación en todo el arco de movimiento, es decir, no va a mover por nada del mundo, ¿no? No va a poder, aunque tú le ayudes, no va a poder mover, ¿no? Entonces esta sería una alteración del sistema extrapirámide. Y en la espasticidad va a haber una limitación inicial, ¿no? Tú le vas a ayudar, tú le vas a ayudar, y va a haber una limitación y el paciente hasta va a temblar, ¿no? El músculo que estás examinando, pero al final, luego de un esfuerzo para que mueva, va a haber una disminución
de esta rigidez y va a poder mover, ¿no? Entonces, la rigidez, no, hay una limitación total y en la espasticidad hay una limitación inicial, ¿ya? Entonces, en la espasticidad, una alteración córtico-espinal, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, en los pacientes que han sufrido de accidentes cerebrovasculares, posteriormente tienen espasticidad. Bueno, y si tú encuentras el músculo hipotónico, va a haber, va a estar flácido, ¿no? No va a haber fuerza en ese músculo, y eso se ve sobre todo en las neuropatías periféricas, ¿no? Es más periférico que central, ¿no? Pero bueno, al final la hipotonía también es una consecuencia de la inactividad del músculo, ¿no? Entonces, cuando hay rigidez, plasticidad al inicio, entonces no va a haber acción del músculo y con el tiempo va a haber hipotonía, ¿no? Pero en las alteraciones del sistema periférico de inicio ya hay hipotonía, ¿no? Luego, ¿qué vemos? En el sistema motor vemos la fuerza, ¿no? Entonces, aquí vemos movimientos activos en contra de la gravedad y de la resistencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se evalúa eso, no? Que eleve los brazos o los antebrazos y que patee, ¿no? Entonces, primero leve sin resistencia, igual que patee sin resistencia. Entonces, ya estaríamos hablando de esa es la escala de Daniels, ¿no? Donde el 0 es ausencia de contracción y 5 es la fuerza normal, movimiento activo, que vence la gravedad y la resistencia, ¿no? Entonces, primero le pides que eleve los brazos y que patee sin ninguna resistencia. Entonces, si lo hace, luego pasas al siguiente nivel, ¿no? Pones tus manos